Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues bueno, cuando grabábamos el vídeo de ayer decíamos que se esperaba que comenzase la semana con ciertas caídas después de lo que había pasado el fin de semana, pero que estábamos viendo de momento un rebote. Pues bien, cuando vimos que cerró Europa ya, sobre todo al cierre y la última parte de la sesión en Estados Unidos, los mercados se tiñeron de rojo de nuevo y hoy hemos visto una caída muy importante también, o la estamos viendo, mejor dicho, en los mercados europeos y también parece que se está contagiando en Estados Unidos. Lo decíamos ayer, parece que los mercados están a merced de esas noticias que nos van llegando, de si Israel contraataca, no contraataca y todas estas historias. Pero también lo hemos dicho, creemos que no está ahí el verdadero problema de lo que ahora nos debemos fijar. ¿Por qué? Porque seguimos viendo como hoy, un día más, la rentabilidad de la deuda de 10 años en Estados Unidos sigue manteniéndose al alza, vemos cómo se sigue tensionando ese cambio euro-dólar, por lo tanto, eso podríamos pensar que no tiene nada que ver con ese riesgo geopolítico y quizás ahí es donde deberíamos poner el foco, pero seguimos viendo cómo nos van desviando la atención a otro tema que no es el tema económico. De ahí que sigamos viendo alguna que otra caída y en cualquier momento empieza a salir alguna noticia positiva y veamos algún que otro rebote importante. Lo más complicado es, dada la situación que tenemos ahora mismo, acertar cuándo se va a dar la vuelta o cuándo no. Porque si estamos a merced de las noticias, pues vamos a estar mirando al cielo a ver cuándo sale una noticia o no sale otra noticia y quizás el mercado se lo toma mejor o peor. Como decíamos, ayer parecía que el mercado iba a caer y estaba rebotando. Cuando parecía que rebotaba, vuelve a caer. Y hoy de nuevo vuelve a caer el mercado. ¿Qué nos dice? Que a lo mejor dentro de 3 4 horas vuelva a salir otra noticia y el mercado se dé la vuelta. Yo creo que todo esto absolutamente es ruido. Y el verdadero problema sigue estando presente, pase lo que pase, a nivel geopolítico. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Quizás nos estemos adentrando en unos meses de muchísima volatilidad. Y eso ya lo veníamos comentando hace unas semanas atrás, antes de que pasara todo esto. Pero bueno, para que nos pongamos en situación de dónde estamos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que estamos viendo una corrección bastante importante. Veremos también la cotización de Solaria. Vamos a ver si consigue o no darse la vuelta, porque llevamos viendo un suelo que podría ser estable durante las últimas semanas. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el Banco Sabadell, que también estamos viendo de momento una tímida corrección. Veremos a ver si tiene un mayor recorrido. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por la cotización de IAG. Fijaros cómo hemos visto una subida muy vertical y en esa subida habíamos roto ese techo que teníamos en los 1,88 que no conseguíamos superar desde el año 2023 en el mes de agosto, y también superamos la zona de los 2 euros, que era clave de resistencia. Fijaros cómo llevábamos unos cuantos años sin mantenernos por encima de la zona de los 2 euros. Como decimos, la subida fue muy vertical y rompió esas resistencias. ¿Qué decíamos cuando estamos por aquí? Que bueno, que el siguiente objetivo estaba en la zona de los 2,14, pero que ya empezamos a estar un poquito sobrecomprados, que quizás esta vela de aquí nos marcaba el final de la subida. ¿Por qué? Porque había sido una clara vela de rechazo, de no conseguir mantenerse al alza al final de la sesión. Y fijaros como a partir de ahí empezamos a caer con bastante fuerza. La sesión del jueves de la semana pasada caímos un 4%, en la sesión del viernes un 3,5%, la sesión del lunes un 1% y hoy seguimos corrigiendo cerca del 2%. Esto que ha hecho que perdamos la zona de los 2 euros, que en un primer momento parecía que actuaba como soporte. Pero decíamos que no pasaba absolutamente nada, que si perdíamos la zona de los 2 euros podríamos volver hasta la zona de los 1,88, que no teníamos esos máximos en el mes de noviembre, y que quizás nos podríamos encontrar por esa zona con la media móvil de 70 sesiones, pero debido a que la corrección ha sido muy vertical, pues fijaros, nos hemos ido a buscar la media móvil de 70 sesiones, pero ha estado por debajo de esa zona de los 1,88. Y de momento, en la sesión de hoy, parece que la cotización intenta mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Y esto es totalmente clave. ¿Por qué? Porque fijaros cómo el movimiento lateral que vimos por aquí, la media 70 y 200 sesiones, no actuaron ni como soporte ni como resistencia en la cotización de IAG. Pero en esta última corrección que vimos por aquí, donde parecía que de nuevo nos íbamos a la zona de los 1,65, donde tenía el suelo, fijaros cómo sí que es verdad que aquí la media de 70 ya actuó como soporte. ¿Esto qué hizo? Que repuntara con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora para mantener
la tendencia alcista, tenemos el pilar fundamental, que es la media móvil de 70 sesiones. Mientras lo mantenga, yo creo que no pasaría absolutamente nada con la corrección que hemos visto. Y ojo que estamos hablando de los máximos que veíamos la semana pasada a la zona actual, una caída de más del 10%, ¿eh? Pero no pasaría absolutamente nada, simplemente es una subida muy vertical y luego la caída pues ha sido también muy vertical. Ahora nos apoyamos sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué deberíamos ver ahora para mantener la tendencia alcista? Pues evidentemente, una vez ya tocada la media móvil de 70 sesiones, deberíamos mantenernos al alza. Cuidado con la zona de los 2 euros de nuevo, porque sí que es verdad que la subida no actuó como resistencia, pero ahora si conseguimos rebotar, sí que es verdad que podría actuar como resistencia. ¿Que actúa como resistencia? Pues cuidado, no nos vayamos a corregir de nuevo y perforemos la media móvil de 70 sesiones, es decir, podríamos incluso llegar a ver un movimiento lateral entre la media 70 y la zona de los 2 euros. Si nos vemos por ahí, pues no pasa nada, es un movimiento lateral de consolidación de toda la subida que hemos venido viendo. ¿Dónde estaría el riesgo? En que ahora mismo no consigamos darnos la vuelta, perforemos la media móvil de 70 sesiones y de nuevo perforemos la zona de los 1,81. Eso sería muy pero que muy peligroso, porque nos marcaría de nuevo que estamos dentro de este movimiento lateral de aquí. Fijaros, que veíamos entre enero y marzo de este año. ¿Y eso dónde nos llevaría? A los 1,66 y dar por finalizada esa tendencia alcista que podríamos haber comenzado en marzo y que hubiéramos visto que ha sido pues bastante fugaz. Pero de momento vemos como hoy se ha frenado sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, si queremos mantener la tendencia alcista, teníamos que volver hasta esa zona, consolidarla como soporte y seguir manteniéndonos al alza. Fijaros cómo el volumen en la corrección ha sido alto, pero bueno, fijaros cómo la subida también hemos visto sesiones con mucho volumen. Por tanto, no debemos descartar que ahora sigamos viendo un rebote hasta la zona de los 2 euros como mínimo. Ahora me costaría muchísimo pensar que si hicimos un rebote vamos a superar los máximos que veíamos en marzo, evidentemente. Pero sí que es verdad que esto podría dar lugar a un movimiento de consolidación siempre y cuando respete la media móvil de 70 sesiones. Si pierde la media 70 y la zona de los 1,81, ojito, porque esto se pondría muy feo, porque habríamos visto una ruptura en falso al alza, donde aquí habrían picado muchísimos inversores pequeños y puede que la caída que venga posteriormente sea muy pero que muy fea. Si vemos el gráfico semanal, pues fijaros como decíamos que había sido muy importante esa ruptura de la media móvil de 200 sesiones, que no lo había hecho. Fijaros, desde el año 2018 que no estaba claramente por encima de ella y se mantenía sobre ella, que ahora la habíamos vuelto a conseguir. Pero fijaros cómo la semana pasada la perforamos de nuevo con muchísima fuerza y esta semana pues nos seguimos alejando de ella. Eso es también una mala señal, porque lo suyo hubiera sido que se mantuviese sobre esa zona y la consolidará como soporte. Pero el mercado está muy, pero que muy sobrecomprado. Por lo tanto, vamos a ver si ahora consigue rebotar. Si consigue rebotar, es que no pasaría nada. Es que hubiera sido una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Y en el mensual, pues fijaros que la vela de momento que está dejando es muy fea. Las cosas como son. Se mantiene sobre la media de 6 sesiones de momento, todavía queda mucho mes, pero la vela que estamos dejando ahora mismo es muy fea. Vamos a ver si de aquí a final de mes esto se consigue recuperar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Solaria. Fijaros, llevamos alargando la divergencia ya ni sé el tiempo. Una divergencia muy, pero que muy larga en la caída que llevamos viendo en los últimos meses, sobre todo desde el mes de febrero, que es cuando se ha templado un poquito más la caída. ¿Qué decíamos quizás de cuándo podríamos esperar que entrase de nuevo volumen con la compra en Solaria y veamos un rebote? Decíamos que bueno, que mientras veamos que los bancos están haciéndolo muy bien, va a ser muy complicado que salga dinero de ahí y entre quizás en otros valores que le estaban haciendo peor, porque ya sabemos que a los inversores muchas veces les quema el dinero parado, entonces dicen, vale, los bancos ya han subido un 20 o un 30% en los últimos meses, me cojo el dinero y me lo llevo a otra acción que lo esté haciendo quizás un poquito peor. Vaya, Solaria ha caído un 40% o un 50%, no sé lo que habrá caído. Entonces venga, vamos a probar con Solaria. Quizás ahora que ya estamos viendo una corrección de los bancos, salga dinero de ahí e intente entrar en Solaria. ¿Eso ya es garantía de éxito? Evidentemente no. Solo es un factor quizás por el que puede hacer que suba. Fijaros cómo sí que es verdad que ha habido alguna sesión ya en la que ha entrado bastante volumen con la demanda, aunque no hemos conseguido superar su primera resistencia en la zona de los 10 euros.
Ahí decíamos que está la clave en un primer momento. Y supera los 10 euros, nos podríamos ir a buscar la media de 70 sesiones. El problema es que el movimiento lateral de consolidación de la caída que llevamos viendo durante el último mes está siendo tan largo que la media 70 sesiones se está comiendo prácticamente todo el recorrido que podríamos tener hasta ella para buscar el rebote y nos quedamos sin referencias. Puede que al final sea un simple rebote para continuar corrigiendo en el gráfico. Entre la zona de los 10 euros y la media 70 tenemos ese soporte de los 10,80 anterior, que ahora evidentemente podría actuar como resistencia, es decir, también lo debemos de tener en cuenta. Y también lo que decíamos es que, fijaros, al ser tan largo el suelo que está formando, eso ha hecho que las bandas de Bollinger se cierren bastante. Si se cierran las bandas de Bollinger, complica muchísimo el rebote. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito rango de movimiento. Entonces, es muy complicado que ahora veamos un impulso fuerte y se mantenga por encima de la banda superior. ¿Puede llegar a pasar? Sí, pero no suele ser lo normal. También cuadraría eso, aunque quizás veamos un movimiento lateral, sigamos viendo cómo la media 70 se va acercando a la zona actual, al final veamos un rebote pequeñín, la toque y volvamos a seguir corrigiendo, porque lo que sí que parece que es totalmente claro es que la tendencia bajista en el medio largo plazo está totalmente instalada en Solaria desde que perdimos la zona de los 13 euros. En el caso de que esto empiece a coger mejor color y consigamos superar la zona de la media móvil de 70 sesiones, es cuando podríamos activar ese pullback hasta la zona de los 13 euros. Un soporte clave, lo normal hubiera sido perforarlo y haber visto una vuelta hasta esa zona, pero no lo hemos visto. Hemos visto cómo ha seguido corrigiendo en el gráfico. Por lo tanto, tenemos todavía, podríamos decir, esa deuda pendiente que quizás si vemos que esto se empieza a calentar, pues ahí es donde quizás podríamos poner el objetivo como máximo, yo diría, en el repunte. Pero yo creo que la tendencia bajista está más que clara en el medio y largo plazo en la cotización de Solaria. Y vamos con la última de las acciones, que es el Banco Sabadell. Fijaros cómo la subida también había sido muy vertical en su cotización. Fijaros, una subida del 40%, una de las acciones del sector bancario que más habían subido. Y de momento estamos viendo, de verdad, que una simple corrección. Hemos corregido un 8%. Sí, pero es que ha subido un 40% en apenas 2 meses, es decir, una corrección del 8%, pues la verdad que incluso me sabe a poco. De momento, fijaros cómo se ha frenado en la zona de 1,40, quizás que esa zona, la primera que teníamos como soporte en el gráfico ahora mismo, y a partir de ahí yo creo que podría continuar corrigiendo y deberíamos seguir buscando objetivos por abajo. Pero de momento vemos cómo se mantiene esa zona. Evidentemente puede estar equivocado, que haya un suelo y volver a repuntar de nuevo. Pero si la perfora, debemos buscar nuevas zonas de soporte. ¿Cuál sería la siguiente más importante? Esta de aquí, los 1,30, el máximo que teníamos en noviembre de 2023. Que además coincidiría con la media móvil de 70 sesiones. Si continuamos corrigiendo de la forma en la que lo estamos haciendo ahora mismo en el gráfico. Fijaros cómo en anteriores correcciones muy importantes como las que tuvimos en el mes de marzo de 2023 y como las que hemos tenido en diciembre de 2023, se ha ido a buscar la media móvil de 200 sesiones y no la ha perforado y se ha mantenido por debajo, es decir, ha estado muy bien como soporte. Es decir, para que se entienda, si ahora viésemos una corrección hasta la zona de los 1,16, sí se comería gran parte de la subida, pero eso no impediría que se mantuviese la tendencia alcista en el gráfico. A partir de ahí, pues ya hemos visto lo que ha pasado en anteriores ocasiones: movimiento lateral y nuevo impulso al alza, movimiento lateral y nuevo impulso al alza. Mientras no pierda la media móvil de 200 sesiones, yo creo que está muy bien marcada la tendencia alcista en la cotización del Sabadell. Pero bueno, de momento yo creo que si perfora la zona de 1,40, la zona más importante que tenemos ahora es los 1,30. Y yo creo que podría actuar muy bien como soporte, que además la media de 200 sesiones, la pendiente, es bastante positiva y no nos encontraríamos en la zona de 1,16 si llegamos hasta ella, porque a no ser que mañana caiga un 20% de la cotización del Sabadell, que no lo creo, sería muy complicado que nos encontrásemos con ella, pues nos encontramos en la zona de 1,30, 1,25 también aproximadamente. Así que bueno, que lo tengamos esto también en cuenta. Y fijaros cómo lo positivo que podemos sacar es que sí que es verdad que la primera corrección vino con un volumen muy alto, pero luego parece que el volumen ya no ha sido tan alto. Es decir, bueno, tampoco, para los más optimistas, pues tampoco hay que descartar que aquí se dé la vuelta.
La pega, porque yo creo que le va a costar quizás marcar un nuevo máximo creciente y que si lo hace es probable que encontremos alguna divergencia que nos indique esa caída, a lo mejor hasta la media móvil de 200 sesiones, buscar el movimiento de consolidación y luego dar continuidad a la tendencia alcista. Pero la clave, como os digo, yo si estuviera ahora mismo dentro de la cotización del Sabadell a largo plazo y diciendo compro y me da igual las correcciones que veamos hasta cierto punto porque mi estructura en la tendencia alcista se mantiene en la media móvil de 200 sesiones. Pues yo creo que mientras no perdiese esa media móvil de 200 sesiones, estaría muy tranquilo. Al igual que lo podría haber estado por aquí, al igual que lo estaría por aquí, en octubre, en mayo de 2023, en marzo de 2023, estaría muy tranquilo. ¿Por qué? Porque el pilar fundamental de la tendencia alcista se sigue manteniendo. Pero evidentemente hay que asumir que de los máximos a la media de 200 sesiones hay un 24% de caída. Es normal. También es que hemos visto una subida, como decíamos, del 40%. Por lo tanto, pues bueno, de momento parece que se ha frenado la zona de 1,40, es una zona evidentemente de soporte, pero los bancos todavía les quedan, yo creo que bastante corrección. Ha habido una subida muy vertical. Si quizás hubiésemos visto un diente de sierra, como que estamos formando ahora, una corrección pequeñita por el camino, pues diría, bueno, pues a lo mejor hasta aquí ha llegado la corrección. Pero es que no tenemos ninguna referencia hasta la zona de 1,30, es decir, que no tenemos soportes por el camino. Como perfora la zona de 1,40, nos vamos directos. Y aquí hay inversores que se van a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque hay muchos que habrán comprado por aquí. Y aquí se estarían flotando las manos. Y luego, catapum. Si estos inversores se ponen nerviosos por aquí, es cuando ponemos en riesgo la media de 70 sesiones y queremos traer 200. Lo que pasó aquí y lo que pasó aquí. Es que es lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Empiezan a subir poco a poco los bancos sin hacer mucho ruido, fijaros. Y ya cuando hemos visto subidas importantes es cuando el inversor pequeño empieza a entrar, empieza a entrar, empieza a entrar. Y cuando llegamos a la parte alta, se frotan las manos, luego empezamos a ver caídas, se ponen nerviosos, soltada espectacular, toca la media de 200 y volvemos a repuntar. Están comportando todos los bancos de forma muy parecida, lo hemos dicho muchas veces, y todos tienen ese pilar fundamental, la media de 200 menos el BBVA. Vamos a ver también el gráfico semanal, a ver cómo quedó la semana pasada. Fijaros que la vela fue muy fea, prácticamente una envolvente bajista, creo que no llegó a serlo, pero estuvo prácticamente ahí. Y fijaros cómo de momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones. Pues bueno, pues también podría actuar como soporte ahora mismo en el gráfico. Pero fijaros cómo la vela de la semana pasada, de aquí sí que se ve que ha entrado bastante volumen con la oferta, pues no nos hace ser muy optimistas ahora mismo de que también pensemos que puede continuar corrigiendo. Y el último de los gráficos que vamos a ver es el gráfico mensual. Fijaros cómo la cotización del Banco Sabadell lleva alargando una divergencia desde febrero del pasado año con el RSI. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esta divergencia, si al final se acaba cumpliendo, nos indica el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde marzo de 2020. Y eso puede dar lugar a caídas muy importantes. La vela está dejando este mes, de momento, y vamos a ser cautos, vamos a decir de momento, porque aquí las cosas cambian mucho de un día para otro. Según la noticia que nos quieran vender, es muy fea. Sería una vela la que ya nos ha marcado un agotamiento. Hemos intentado mantenernos al alza, pero de momento estamos muy cerca de la zona de mínimos. Si esto cerrase así o incluso peor, nos marcaría que podemos ir corrigiendo con bastante fuerza. Como mínimo, zona de 1,30 y no habría que descartar irnos a tocar la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, que decíamos que ahora mismo está en la zona de 1,17 aproximadamente, pero que lo más normal es que nos encontrásemos con ella un poquito más arriba, entre la zona de 1,25 y 1,30, justamente después de cruzar la media móvil de 70 sesiones. Así que bueno, días difíciles para inversión, la verdad, porque veníamos estando acostumbrados a ver subidas constantes que ya parecía que se nos había olvidado lo que era una corrección, y lo decíamos, parecía que tenía que corregir, que estábamos en sobrecompra y seguía subiendo. Una semana más, sobrecompra y seguía subiendo. Y evidentemente, pues las subidas no son infinitas. Y ahora es cuando vamos a poner a prueba toda la subida, pero no las subidas que veíamos en la última semana o las dos últimas semanas, no, no. Las subidas que llevamos viendo en muchas acciones desde el mes de octubre del pasado año, cuando el mercado empezó a darse la vuelta. Y sobre todo en algunas del IBEX 35, cuando en febrero comenzaron ese impulso tan fuerte, pero casi un impulso brutal, y que prácticamente la subida que hemos tenido de febrero ahora
han ganado lo mismo que acciones americanas a lo mejor entre octubre y ahora mismo. Por lo tanto, pues bueno, ahora es cuando debemos probar la fortaleza de toda esa subida y ver si era real o era de cartón piedra. Ya vamos viendo estos movimientos ya desde finales del año 2022, es decir, vemos subidas importantes, vemos correcciones con muy pequeñitos pánicos, podríamos decir, quizás por noticias sueltas, y luego se acaba recuperando muy bien. Las claves yo creo que van a estar en la media móvil de 70 y de 200 sesiones en muchísimos valores, porque es que las que están marcando muy bien la tendencia. Cuando veamos esas rupturas clave, ahí es cuando nos va a marcar quizás que vamos a ver una corrección más fuerte. Y en el IBEX 35 pasa exactamente lo mismo. Lo decíamos con la corrección que veíamos entre diciembre y enero. Si no pierde la media móvil de 70 sesiones, se puede mantener al alza. Se mantuvo sobre ella y fijaos la subida que hemos visto. Si ahora la corrección llega hasta la media 70, que se encuentra a los 10.400, no la perfora, se mantiene lateral o vuelve a repuntar con mucha fuerza, se puede mantener la tendencia alcista. Pero cuidado, porque cuando la perfore y la consolide como resistencia es cuando tendremos la señal más clara de que toda la tendencia alcista ahora sí está verdaderamente en riesgo. Así que bueno, ya sabéis, este domingo no va a haber vídeo del resumen semanal, así que no me pidáis acciones porque no las vamos a poder analizar. No sé si el jueves analizaré alguna de las que me hayáis pedido, no sé cómo lo voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer a lo mejor es el jueves algún vídeo un poquito más largo analizando algún índice, sobre todo el IBEX 35, quiero ver con vosotros, el SP, quiero ver el VIX, quiero ver el índice dólar también, porque nos están marcando señales muy feas ahora mismo y que no cuadrarían con una simple corrección. Así que a lo mejor el vídeo del jueves es un tanto diferente. Vamos a ver cómo lo encajamos. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.